Hoy en Te Digo Cómo Se Hace te vamos a enseñar a hacer unas gafas de realidad distorsionada. Pon a prueba tus sentidos con este fantástico artefacto que hemos creado para ti. Consta de dos partes. La primera son unos cascos que te invertirán la recepción auditiva. El sonido que te venga por un lado lo oirás por el otro. Y al contrario lo mismo. Y la segunda serán unas gafas que te desviarán la visión hacia los lados. Vuelve locos a tus colegas con esta genial manualidad que puedes hacer con materiales reciclados. Coge. ¿Dónde estoy? Por aquí. ¡Ah! Madre mía, qué jaleo. Si hubiese escuchado al revés. También. ¿Qué te ha parecido? Están chulas, ¿eh? No. Sí. ¡Ah! Te digo cómo se hace. Para hacer este aparato vamos a necesitar tubo de plástico ancho, de unos 4 centímetros de diámetro aproximadamente. También necesitaremos espejos. Lo más probable es que haya que cortarlo, por lo que utilizaremos un diamante o cortadora de vidrios. Usaremos un par de embudos para ampliar la recepción auditiva y unos cascos para aislar el sonido. Como soporte de los espejos cogeremos unas gafas pasadas de moda o que ya no uses. Una vez tenemos todo, empezamos desmontando uno de los espejos. En este caso va sujetado con unas pequeñas patas de metal que tendremos que doblar hacia afuera. Y ya lo tenemos. El siguiente paso será marcar por la mitad para posteriormente cortar con el diamante. Y este es el resultado. Seguimos desmontando los cristales de las gafas con cuidado de no romper la estructura de plástico. Con esto hecho, cogemos los cristales y vemos cómo van a quedar. Hay que ponerlos de manera que veas lo que hay a ambos lados. Para sujetarlos y tapar lo que se ve alrededor, mediremos con las mismas gafas en un trozo de cartón y marcaremos la medida aproximada de la pieza que queremos recortar. Ahora unimos las marcas hasta conseguir la forma deseada. Una vez lo tenemos, ponemos los espejos para terminar de comprobar que la medida es la adecuada. Como vemos, aún tenemos que estirar un poco más las líneas de fuera. Seguidamente cortamos con el cúter. Aplicamos silicona y pegamos los espejos a la pieza alineados entre sí en su plano horizontal. Y así se nos queda. También aplicamos silicona en la parte del centro y la unimos a las gafas de esta manera, dejando los 45 grados a cada lado. Una vez pegado, lo ponemos en posición y recortamos una pieza de cartón con esta forma. Esta mantendrá los espejos en el ángulo que queremos y a la vez tapará por alrededor. Fijamos con silicona caliente y repetimos la operación en la parte de abajo, quedándonos de esta manera. Podemos pasar a fabricar los cascos. Los cascos pueden ser auriculares antiguos o, como en este caso, para aislar el sonido. Lo importante es que tengan el espacio suficiente para poder pegarle el tubo.
Lo ponemos y marcamos alrededor. Seguidamente cortamos por las marcas. Y este es el resultado. Probamos que entre bien en el tubo. Lo ideal es introducir un poco de tubo y pegar por dentro y por fuera de los auriculares. Así quedará más fuerte. Repetimos la operación en el otro lado. Una vez pegado pasamos a doblar y recoger los tubos en la parte superior de los cascos. Y con una brida de plástico lo unimos todo. Después cortamos lo que nos sobra. Lo siguiente será marcar y cortar lo que nos sobra de tubo y lo haremos por donde se indica. Pasamos al otro lado para hacerle lo mismo al otro. Y ya lo tenemos listo para el último paso, que será colocarle los embudos a los lados. Pero antes tenemos que quitarle las partes que no nos sirven, como esta. Y midiendo con el tubo vemos a qué altura hay que cortar la boquilla. Una vez hecho esto ya podemos pegarla al final del tubo. En esta ocasión también utilizaremos silicona. Al igual que antes, repetimos la operación en el otro lado, cortando lo que nos sobra y pegándolo al tubo. Y ya lo tenemos terminado. Con los cascos y las gafas tenemos los complementos perfectos para poner a prueba tus sentidos. Ahora solo queda probarlo. Nos lo ponemos. Y a jugar. Si quieres que hagamos más inventos como este, dale a like para que lo sepamos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.